en mi casa yo tengo una relación de intimidad con algunas personas y hay una gente que es la jefa de la casa y la que atiende a uno y la que maneja todo allá. Y me dice, mire, esta mañana, no se meta más con el gobierno porque usted ayer se pasó. Me dice Leida. Y digo yo, ¿y por qué? Entonces comenzó a decirme la impresión del comentario de ayer que dice que fue que me pasé. Y lo replicaron en varios. No te lleves de domingo que va a fracasar. Sí, pero el hecho real es que yo no había tenido nunca una intervención que tuviese tanta acogida y tanta crítica. Ya tú sabes. ¿Tú sabes quién fue que más la reprodujo? ¿Quién? El PLD. El PLD. Es verdad, papá, es verdad. No, yo no tengo duda, yo no tengo duda. El hecho cierto es que eso me obliga a conversar con nuestros oyentes de hoy sobre el hecho. Yo soy un responsable de este gobierno, me siento una parte de él y trato de tenerlo presente para que se modifique, para que se modernice, para que se purifique. Y desde ese punto de vista yo no tengo ningún tipo de reparo en enfrentar lo que creo que son los problemas. Eso no es común porque la gente que está en la actividad pública con un partido lo que hace es justificar todo lo que hacen, no explicárselo. Y yo quiero decirle a ustedes que efectivamente un partido es un movimiento que se compacta, debe compactarse, no se compacta, debe compactarse, debe unirse con los seguidores de él en función de que comparten una propuesta, una visión acerca de lo que hay que hacer. Pero esa idea de que el partido es portador de un programa, es portador de un proyecto, es cada vez menos valorada, porque en el fondo lo que la gente ve que si usted parte de un movimiento que va para el poder, usted va a estar encima de la gracia de toda la riqueza pública. Y entonces hay una percepción de que el partido es una inversión en la que usted puede meterse, porque si usted gana, le puede ir bien, porque en el fondo puede reclamar una parte de él. En cierta medida, la política desde ese punto de vista se ha convertido en un negocio, en que usted se compromete pensando en que puede recuperar de manera extraordinaria el tiempo o los recursos que haya dedicado a él. Hay una degradación con la percepción de la política, alimentado por lo que ha sido efectivamente la autoridad en este país. El primer ejemplo, Trujillo, usó la política para concentrar toda la riqueza que el poder le permitió. Y él fue el primer propietario, el más rico del país, el poseedor de todas las empresas y además la autoridad para tener a su servicio toda la estructura del Estado. Y esa idea de Trujillo de que el poder era la base para la riqueza, para la autoridad, para la trascendencia, para la significación, se ha quedado en el alma de los dominicanos. Y el grueso de la gente no es pensando en Duarte, que fue una república, o en los trinitarios, o en la gente que ha luchado por tener un país decente y con una visión de equidad y de justicia. No, la motivación principal es que tú te comprometes y reclama lo tuyo si llegamos. Ahora mismo hay un movimiento interno en el partido del poder de la gente que no lo han nombrado y sienten que ellos están siendo traicionados y algunos están amenazando con irse, porque en el fondo ellos esperaban que la victoria representara un cambio en su vida e incorporarlo a una función de tuviesen un ingreso basado en que ellos son parte del partido que ganó el derecho de mandar el país. Esa degradación de la política, de verla solo con el aspecto material de que es una oportunidad para usted ascender a ser autoridad y además a tener ingresos y a tener una posición privilegiada como miembro del oficialismo, esa motivación ha impedido que la gente entienda que la política tiene que estar sustentada en una visión, en una propuesta, en un programa. El partido de gobierno, como surgió frente a toda la descomposición del partidismo, porque en el fondo es un residuo de la descomposición del partidismo, como surgió
rompiendo con la tradición del partido más representativo del país, que era el Revolucionario Dominicano, tuvo que cimentar su posición en una fundamentación. Tuvo que dedicarle una atención que no se le dedicaba a los partidos, a elaborar su plataforma, a tratar de justificar por qué teníamos que separarnos, cuál era la visión que teníamos del presente y del futuro. Y así ese partido organizó una comisión que elaboró un programa que purificado sirvió de base para persuadir a mucha gente de que nosotros éramos una cosa diferente, de que teníamos una visión distinta, de que como veníamos de los partidos, de un partido tradicional y planteábamos una orientación diferente, éramos en cierta medida una ruptura para superar esa miserable herencia del partidismo burocrático que nada más buscaba el empleo o el uso de la jerarquía del poder. Entonces nosotros hicimos una plataforma, y esa plataforma, ese documento, llegó a plantear en la crítica que hacía a toda la descomposición política, llegó a plantear este juicio: refundar el Estado. Y yo me sentía profundamente identificado con ese esfuerzo de refundar el Estado, es decir, rehacer todas las instancias públicas, repensarlas, quitarle de encima esa podredumbre de la degradación que representaba ver el cargo por lo que reportaba, por lo que tú podías explotarlo, de que tú tenías licencia para hacer de todo, de que no tenías ningún temor para que te pidieran cuenta, porque ser un funcionario te daba licencia para hacer de todo lo que tú quisieras para beneficiarte. Esa prostitución tenía entonces un contrapeso en esa pretensión de refundar el Estado, rehacerlo, barrer con esas cosas. Pero como es natural, el programa fue el fundamento de la campaña electoral, pero la mayor parte de los miembros de este partido no estaba compenetrado con ese programa, no recibió su información, le gustaba el auge que podía tener, pero estaba bajo el predominio de esos sentimientos rudimentarios de que la política es un negocio, de que si usted invirtió en ella hay que reclamarle su compensación, de que la autoridad es una base para usted funcionar. Yo no he sido partidario de esa visión de la política. Yo me sentí expresado en el programa por una razón. En 1992, con motivo del 5º centenario, yo escribí un libro y lo hice público: Refundar la República, planteando precisamente esa ruptura necesaria con esa disposición del aprovechamiento de la política, viendo la política como una cuestión abnegada, como una entrega, como un afán de superación. Y cuando aparece en ese programa Refundar el Estado, yo me sentí mucho más compenetrado todavía con ese programa. Por eso fui capaz ayer de expresar con toda, tal vez la soberbia, mi crítica a decisiones oficiales que no tienen que ver con esa plataforma, sino que tienen que ver con la idea de que el poder es una licencia para manejarlo en función de la conveniencia. Y critiqué la actitud estatal, la actitud del presidente, primero reconociendo la relación con Estados Unidos, que no dejo de mencionarla. De allá vienen las remesas, allá hay 2 millones de dominicanos, de allá vienen los turistas, de allá vienen las inversiones. Entonces tenemos una relación especial con Estados Unidos, que yo creo que hay que defender, que no hay vuelta floja, que hay que protegerla, que hay que intensificarla. Pero de ninguna manera eso quiere decir que el Estado tiene que someterse al tutelaje de Estados Unidos en función de eso. Y por eso repudiaba que militares estuviesen en Manzanillo y que además el gobierno le entregara las Fuerzas Armadas a Estados Unidos. Yo creo que hace falta asesoría, que podemos tener un acuerdo, pero así como la policía se planteó rehacerla, refundarla, porque hay una conciencia de que no corresponde a lo que debe ser la policía, lo mismo es con las Fuerzas Armadas. Ahí hay un desperdicio inmenso. Está la mayor acumulación de talento y de profesionales del país, que hay que estudiar cómo aprovecharla, que hay que mejorarle la vida para que puedan dedicarse plenamente a su función, y eso implica reconsiderar los salarios de todos los militares.
hay que hacer un esfuerzo de modernizar nuestros vínculos con las Fuerzas Armadas. En función de eso, yo expresé mi desacuerdo con que fuese simplemente entregada a Estados Unidos y sustraer las Fuerzas Armadas de el proceso del cambio en el que estamos metidos y la adecuación de que hay que rehacer todas las instituciones. Hoy, cuando reitero esta explicación para justificar mi lealtad a este gobierno y mi preocupación por su éxito, quiero simplemente señalar, me guío por el programa, por lo que fue el compromiso. Y ayer hablé con el presidente del partido, fui a verlo al Palacio Nacional para, entre otras cosas, pedirle que ya se había decidido imprimir el programa y que Miguel Seara, que era el responsable como ministro de la Economía, me había comunicado que ya estaba hecho. Y el presidente del partido dijo, vamos a hacer un evento para plantearlo, para entregárselo. Yo quiero que se lo entreguen a cada un legislador, a cada funcionario de los ayuntamientos, a cada burócrata que esté en el palacio, para que tengan presente y a mano que nosotros tenemos un compromiso, que no podemos manejar la política y los cargos en función de la conveniencia o de lo que usted cree que interpreta, sino que usted tiene una guía y que ese programa hay que fortalecerlo como una orientación de fondo. Por eso ayer yo obtuve esa explosión emocional que en mi casa me dijeron, hoy no te metas con el gobierno. Y yo lo que he querido hacer es precisamente explicar desde qué punto de vista yo me meto con el gobierno.